Te doy la bienvenida a este canal. Te voy a compartir el Evangelio del domingo 10 de mayo del año 2020. Dice así: no se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya saben el camino. Entonces Tomás le dijo: Señor, nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió: Hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo en esto, o si no, créanlo por las obras mismas. En verdad les digo, el que crea en mí hará las mismas obras que yo hago, y como ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Palabra de Dios. Hacemos una oración. Padre Dios, que enviaste a Jesucristo a la tierra para enseñarnos tu doctrina que nos conduce a la salvación cuando la practicamos, ayúdanos a entenderla a fondo con tu Santo Espíritu, por los ruegos de Santa María Virgen. Amén. Todo por Cristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tener mucha atención. Esto requiere de mucha atención. Si no, no nos vamos a captar lo profundo que es esta parte del Evangelio. Dice así aquí: no se turben. ¿A quién le está diciendo Jesús eso? Le está diciendo a sus apóstoles. No se turben. Le está diciendo a los que él preparó. ¿Cuándo dijo Jesús esto? El año 33 aproximadamente.
se está despidiendo de ellos. Versículo 1. No se turben. ¿Qué quiere decir eso? No se turben. Quiere decir no se inquieten, no se pongan tristes, no se pongan nerviosos, no tengan miedo. Eso quiere decir no se turben. ¿Por qué le dice Jesús eso de no se turben? ¿Por qué? Porque les está anunciando que ya se va a ir, que ya no va a estar aquí en la tierra. Dice que ya se va. Y entonces los apóstoles, cuando ven que le está diciendo eso y que se está despidiendo de ellos, pues se desconciertan. ¿Y por qué se ponen tristes? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Y vamos a meternos en el papel de apóstoles, de discípulos de Jesús. Haz de cuenta que tú y yo somos los discípulos de Jesús. Así es. Y nos vamos un poquito para atrás. Y recordamos que un día estábamos viviendo, haz de cuenta que es un discípulo, un apóstol, antes de que te llamara Jesús. Un día estábamos viviendo nuestra vida diaria, en nuestros quehaceres, y escuchamos que Jesús, que el Mesías, el prometido por Dios, ya estaba aquí en la tierra. Se empiezan a oír rumores y nosotros como israelitas estamos imaginando que somos del pueblo de Israel, judíos, sabiendo la religión judía, sabiendo que había una promesa de Dios, de que llegaría Dios mismo aquí a la tierra a enseñarnos cosas. Entonces nos interesa eso, nos interesa todo eso, porque los discípulos de Jesús eran personas listas, personas sabias. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos nosotros metiéndonos en ese papel, ¿no? Somos muy listos, muy sabios. Conocemos la religión judía. ¿Sí? Sabemos que un día iba a venir Jesús el Mesías, el Rey, Dios mismo aquí a la tierra. Así lo dice el profeta Isaías. En Isaías 7:14. Y como estudiosos de la ley, como estudiosos de la palabra de Dios del Antiguo Testamento, entonces sabíamos la religión judía, que había esta promesa. Dice así Isaías 7:14, el Señor pues dará una señal. La joven está embarazada y da a luz a un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Sabían entonces ellos eso? ¿Y por qué decimos que eran unas personas listas? ¿Por qué somos unas personas listas como discípulos de Cristo? Porque pensamos en la vida eterna, porque pensamos en la salvación. No nada más pensamos en las cosas del mundo, sino pensamos que aquí estamos de paso como israelitas, como estudiosos de la ley, como estudiosos de la religión antigua. Sabemos que hay un Dios y aquí estamos de paso. Esa es una sabiduría que todos, persona sabia, toda persona que tiene esa sabiduría, que no se le va a ningún día, que siempre la piensa, que todos los días piensa en eso, que estamos de paso, porque esa es la verdadera sabiduría. Saber que no estamos aquí eternamente, un día nos vamos a ir de aquí. Bueno, entonces, como israelitas, pensando que hay una vida eterna,
que ofrece Dios, y que iba a venir un Salvador al mundo, alguien que iba a ofrecer vida eterna, alguien que manda a Dios y que es a la vez Dios mismo en el mundo, Dios con nosotros, que es Emmanuel. Entonces así estamos viviendo como israelitas. Llega el momento en que Jesús nos llama para ser sus discípulos, para ser sus apóstoles, y comienza a decirles a los apóstoles que Él tiene un nuevo modo de vivir la fe, porque eso viene Jesús, a darnos otro modo de vivir la fe, ya no como los judíos, ahora de otro modo. Y ese modo de vivir la fe es quitar muchas cargas pesadas que traían arrastrando los judíos. ¿Qué eran esas cargas pesadas? ¿Cuáles eran esas cargas pesadas? No nada más tenían los 10 mandamientos, sino eran 613 mandamientos, y ahí estaban también los 10 mandamientos. Imagínense, 613 mandamientos. De manera que era una carga pesada para el hombre. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto otro. Era un montonal de normas a seguir. Entonces, cuando oyen a Jesús que habla así, que empieza a darles una nueva enseñanza, pues se sienten mejor, van sintiéndose liberados, van descargándose de todas esas cosas que traían pesadas, se sienten más liberados. Vamos a ver eso que dice el apóstol San Pablo. Vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Dice así. Pedro es el que habla. Y dice así, en el versículo 10, Hechos 15, 10. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva del mismo modo que a ellos. Aquí vemos como Pedro, después que aprendió del Maestro toda su enseñanza, habla así. ¿Sí? Habla de que era una carga pesada insoportable. Por eso cuando viene Jesús, se sienten de otro modo. Escuchan al Maestro y ven que ahora la fe se debe ver y practicar de otro modo. Así que entonces la ley del Antiguo Testamento quedó atrás. Cuando yo he platicado con algunas personas que no son católicas, porque ellos piensan que cuando dice la ley se refiere a todo tipo de ley marcada por la Biblia. Ellos no piensan que se refiere solamente a la ley del Antiguo Testamento, sino a la ley en general. Es decir, no nos salvamos por cumplir cosas, sino lo que nos salva es la fe. Y al decir eso piensan que es todo. O sea, no te va a salvar que hagas buenas obras, eso no te salva. No te salva tampoco que vayas y recibas a Cristo en la comunión, tampoco te salva eso. No te salva el bautismo tampoco, el que te salve es la fe en Jesús. Eso es una mala interpretación de la Biblia. Bueno, entonces, ¿por qué digo eso? Porque así es. Miren lo que dice aquí Romanos 3:20. Dice así: porque en base a la observancia de la ley
no será justificado ningún mortal ante Dios. El fruto de la ley es otro, nos hace conscientes del pecado. Ok, ahora nosotros ya no estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué? Nos sirve para, nos da conciencia de pecado. Para eso es la ley. Hacernos conscientes de que tenemos pecado. Confesar nuestros pecados y entonces Jesús nos limpia del pecado. Ya no es como antes, porque anteriormente, si la persona se arrepentía de sus pecados en el Antiguo Testamento, pero esos pecados no llevaban a la religión perfecta. ¿No? ¿Para qué era entonces el Antiguo Testamento? ¿Para qué era entonces? ¿Que no servía? Sí, claro. Pero los pecados del Antiguo Testamento que se cometían no eran perdonados, porque no era la ley perfecta, no era la religión perfecta. Cuando viene Cristo, ya da lo definitivo. Entonces, ¿para qué era el Antiguo Testamento? ¿Para qué era? Vamos a ver para qué era. La ley, o sea, dice así en Gálatas 3:24, la ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos, o sea, se nos perdonaran los pecados. Pero al llegar la fe ya no estamos sometidos al pedagogo. Es decir, ¿para qué era la ley? ¿Para qué el Antiguo Testamento? Para conducir al hombre a Cristo, que iba a venir. Entonces, la ley sirvió para que toda la humanidad, refiriéndome solamente a los judíos, fueran conducidos hasta la llegada de Cristo. Claro, después vienen los que no son judíos también, y entramos ahí también. Después, ya cuando viene Cristo y dice que Él ha venido para todos, no nada más para los judíos. Esa es la nueva enseñanza, la nueva fe, la nueva alianza que Jesús vino a establecer, el nuevo trato con Dios. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hablaba al hombre y le decía, haz esto, esto y esto, y yo en cambio te doy bendiciones. Esos eran los pactos que hacían anteriormente Dios con el hombre. Pero cuando llega Jesucristo, hace un nuevo pacto o una nueva ley, que es la definitiva y que es la perfecta. La del Antiguo Testamento no era perfecta. Era mientras llegaba Jesucristo. Repito otra vez aquí, la ley nos conducía a Cristo para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no estamos sometidos al pedagogo. Aquí lo explica el apóstol San Pablo. Entonces, que la ley era como un tutor, que cuando está un niño pequeñito, tiene que someterse a esa ley. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y no puede decir nada, porque está pequeño, tiene que someterse a la ley. Pero ya cuando está adulto, ya cuando es adulto, ya no está sometido a los padres. Ahora él es libre. Bueno, todo el Antiguo Testamento era como un bebé. Llega Jesucristo y ya la humanidad está adulta. Ahora ya es libre. Cuando viene Cristo al mundo, ya es otra cosa. Así lo dice el apóstol San Pablo. ¿Para qué era la ley entonces? Para conducirnos a Cristo. ¿Para qué era el Antiguo Testamento? Para conducirnos a Cristo. Bueno, volvemos otra vez al Evangelio de Juan. Estamos meditando el versículo número 1. Juan 14:1. Entonces imaginemos pues los apóstoles, nosotros como apóstoles nos estamos metidos ahí,
seguimos al maestro, al que nos enseña, y ahí vamos 3 años con él. Ha nacido un amor grande para Jesús. Entonces, por todo lo que nos dice, que Dios es bueno, que es nuestro Padre, que nos perdona 70 veces 7, que siempre nos perdona, Él, Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y Él nos perdona y nos hace justos delante de Dios. Entonces, también recordemos que antes de que viniera Cristo al mundo, todas las personas que morían no se iban al cielo, el cielo estaba cerrado. Tenían la esperanza de un día resucitar, como todos nosotros, pero no se iban al cielo, se iban al lugar de los muertos, al Seol o Hades o infierno. No podían entrar nadie al cielo, portáranse bien o no se portaran bien. Así que no había, el cielo estaba cerrado. Claro que cuando viene Cristo y resucita a Jesús, se lleva a todos los que observaron la ley, los que observaron el Antiguo Testamento, que se esforzaron en vivir la fe de los predicada por los profetas, pues se los llevó. Fue al lugar de los muertos y los sacó de ahí. Y los que no, pues ahí se quedaron. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces, nosotros como discípulos estamos con el Maestro. Nos ha nacido un amor muy grande para Él. Lo hemos seguido por 3 años. Hemos visto hacer milagros, resucitar muertos. Y pues nos hemos sentido privilegiados porque nos ha escogido como sus apóstoles. Bien. Y llega el momento de la despedida. Volvemos a otra vez al versículo 1. No se turben. Se está despidiendo de ellos. No tengan miedo. Imagínense cómo están los apóstoles. Tristes, porque ya se va su maestro. Y pues no saben todavía muchas cosas. Dios y Jesucristo les ha predicado mucho, pero no es fácil la asimilación. No es fácil. O sea que no es tan fácil retener todo. Entonces, pues se les olvidan muchas cosas. Se les olvidan que iba a resucitar. Y por otra parte tampoco creían que iba a resucitar. O sea que todo se junta. Entonces dice, pues, no se turben. Estamos miedosos, y el maestro se va. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces dice Jesús, no tengan miedo, no se turben, no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, se los habría dicho. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Ya les había dicho eso, que les iba a preparar un lugar, que así iba a ir. Entonces dice que se va a ir a prepararles un lugar. Pero ellos no entienden esto, no lo entienden. Están muy tristes porque ya se va. Yo creo que a eso ni le hacen caso. Y luego dice, y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para que donde yo esté, estén también ustedes. Pero seguimos sin entenderte, Jesús. Cada uno de los apóstoles piensa en su corazón y está todo triste, pero ¿dónde va? ¿Pero dónde va? Entonces, uno de ellos, Tomás, le dijo, puede ser tú, puede ser yo, toma su lugar. Señor,
Nosotros no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? No sabemos a dónde vas. Queremos seguirte. ¿Y cómo vamos a conocer el camino? ¿Para dónde vas? Porque les había dicho, para ir donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. Bueno, entonces Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Versículo 6. Si me conocen a mí, también conocerán al Padre, pero ya lo conocen y lo han visto. Bueno, Jesús les dice que van a ver al Padre. Claro está, cuando se vayan de aquí, de este mundo, ¿verdad? Pero dice que ya lo conocen. Ahora interviene otro. Ahora interviene Felipe. Felipe, que está triste como los demás, también igual. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. No entiende todavía. Muéstranos al Padre y eso nos basta. Conoce suficiente con que veamos al Padre. Jesús le responde, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando les enseño esto, no viene de mí, sino que el Padre que permanece en mí hace sus propias obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo en esto. O si no, créanlo por las mismas obras. Créanlo por lo que les digo, y si no lo creen, créanlo por las obras que yo he hecho. Créanlo, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Entonces, pues, volvemos otra vez a ver el ambiente que se movía en el alma de los apóstoles, en el alma de los discípulos de Jesús, que ahí estamos nosotros. ¿Cómo se sienten tristes? ¿Cómo está su corazón? Aman mucho a Dios. Es un corazón en el cual aman mucho a Dios. Les ha nacido un amor muy grande por Jesús. Y por eso lo siguen. Y por eso están con Él. Pero ya están tristes. Ahora es el momento de que tú y yo pensemos, ¿qué tanto amas a Jesús? ¿Qué tanto lo amas? ¿Qué tanto amamos a Cristo? ¿Qué tanto amamos al Salvador? ¿Qué tanto amor hay por Él? Quizá algunos digan, yo sí lo amo mucho. Sí, hasta lloro cuando veo cómo fue crucificado. Yo he llorado también cuando veo la película de la Pasión. Entonces, ¿por qué hay amor dentro de mí? Yo creo que tú también. Y si acaso no lo tienes, bueno, ya te nacerá. Irlo conociendo poco a poco. Entonces, pues, alguien dirá, pues yo tengo mucho amor. Pero luego, el amor se tiene que transformar en compromiso. Y ahí es donde nosotros ya no vamos bien. Ahí es donde nosotros ponemos freno. Hay compromiso. Si nace un amor grande por Cristo, entonces hay que casarnos con Él. ¿Cómo está eso? Así es. Es esto semejante a un matrimonio. Primero, oh, qué amor
tan grande. Oh, sí. Y llega el momento en que dice, bueno, como es el amor tan grande, quiero unirme con mi novio para siempre. Porque hay ese amor grande que está, ¿no? Ok, después es un compromiso. Viene el compromiso y viene lo que tengo que hacer yo y lo que tiene que hacer mi novia o mi esposa. Y empiezan ahí los quehaceres de la vida, lo que tiene que hacerse. Y ahí es donde nosotros a veces ponemos freno también. Entonces, pues, la vida, el amor de Dios, el amor a Dios, tiene que transformarse en compromiso y en acciones. Por eso dice Jesús, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Es decir, no todo el que diga te amo, Señor, te amo, oh cuánto te amo, Señor, oh sí, qué amor te tengo, no entrará al reino de los cielos si dice nada más Señor, Señor, Señor. Si no hace lo que Él dijo. Y ahí entramos todos. ¿Cómo te has comprometido con Jesús como discípulo de Cristo? Como apóstol de Cristo. ¿Cómo te has comprometido con Él? Y empezamos a analizar cosas en la Biblia. Muchos de nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas de Dios. Experiencias muy grandes. Muchos de nosotros. Por ejemplo, yo que estoy en el movimiento de renovación, yo tuve una experiencia muy bonita de Dios. Experimenté la presencia de Dios de una manera muy extraordinaria, ¿sí? Porque yo era como Santo Tomás, hasta no ver, creer. Así que Dios tuvo compasión de mí y me dio una experiencia para que viera y creyera. Vino de una manera muy bonita que lo experimenté. Que es algo que no se puede explicar muy fácilmente. Yo lo que experimenté fue un calor fuerte, una embriaguez fuerte y un gozo, una felicidad muy grande, que no se puede pues decir con palabras así. Y pues vi que existe, vi que hay Dios, se manifestó Dios de ese modo. Y muchos de nosotros hemos tenido experiencias así. Pero viene después el compromiso. Y ahí es donde no queremos. Conozco muchas personas, y si a ti te viene, pues ponte el saco. Muchas personas que vino del Señor desde hace mucho tiempo. Yo tengo 76 años, 77, voy para 77. Y yo recibí esta experiencia en el 1974, por ahí así. Y no he parado de evangelizar. No he parado y de luchar. Así es. Así que, en cambio, pues otras personas, tus hermanos, que duran nada más una temporadita y después se van, se enfrían. Y sí tuvieron experiencias de Dios. Y sí decían que amaban a Dios. ¿Dónde quedó el compromiso? Se divorciaron con Dios. Se divorciaron con Jesús. Y otros, pues ciertamente que han avanzado. Pero más bien, pues quiero decir, han perseverado. Pero no han perseverado suficientemente. Yo lo he visto así. Por eso dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12, cuando yo leí esta partecita de la Biblia, me quedé helado. Hebreos 5:12.
verán ustedes que esta parte de la Biblia, de Hebreos 5:12, nos da una estremecida y nos mueve el tapete, como dicen por ahí, porque a veces nuestra fe es una fe, a veces sí, a veces no, ahora no, mañana sí, y así es. Fíjense lo que dice aquí, Hebreos 5:12. Ustedes deberían ser maestros. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Hebreos 5:12. Y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros pasos. ¿Cuánto tiempo tienes tú de que te dio esa experiencia Dios? ¿Cuánto tiempo tienes? Y todavía no te comprometes con Dios. Todavía no evangelizas. Todavía no sabes compartir el evangelio. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Algunos dirán, bueno, es que yo tengo muchas cosas que hacer, la familia, el trabajo. Excusas siempre va a haber. Cuando yo recibí esta experiencia con mi esposa, salimos a evangelizar con los niños pequeños. Así que no hay excusa. O sea, que pueda entorpecer eso si uno quiere. Entonces, pues hay un compromiso. Estamos revisando cómo es el amor que tú le tienes a Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese amor que tú le tienes a Dios? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo oras? Dirás, bueno, es que tengo mucho trabajo. Por eso hay que programar nuestra vida. Hay que programar nuestra vida. A veces te dicen, no, pues que he andado tan ocupado, tan esto. Miren, lo que yo les voy a contar. Experiencia mía. ¿Qué es lo que hago yo? Bueno, lo que yo hago es, voy a que me hagan diálisis todos los días. 2 horas de diálisis. O 3. Y tengo que hacerlo forzosamente. Porque necesitan hacerme diálisis. ¿Cómo está eso? Sí. Hago de cuenta que me están haciendo diálisis todos los días. Y me voy a orar 2 horas, a veces 3, a veces 1, todos los días, a veces 4. ¿Por qué? Porque cuando está uno enfermo, a como del lugar, tienen que parar actividades, ¿no es cierto? Así es. Muchas personas están en el panteón y nunca tuvieron tiempo. ¿Y cómo se tienen tiempo para estar ahí? Bueno, es un ejemplo, ¿no? Bueno, ok, entonces pues, ¿cómo es el amor que tú le tienes a Jesús? Y este es el momento de que aproveches, si es que esto te llegó a tu corazón, para que apuntes un programa de vida. Búscale por allí un papel y apúntale cómo va a ser tu vida de aquí en adelante. A esforzarse. Recuerda que la vida de fe es un combate. Hay que estar combatiendo siempre, siempre. Un día caes, levántate. Otro día estás firme, otra vez te tumba,
otra vez levántate. Un día pudiste orar, ok, otro día no, pues haz la lucha siempre. Pídele a Dios que te conceda todo eso. Hay que evangelizar, hay que prepararse, hay que leer la Biblia, ¿sí? Hay que recibir a Cristo en la comunión, si se puede diariamente, si no cada 8 días. Hay que rezar el rosario, la coronilla de la misericordia. Luchar, luchar y luchar. ¿Cómo le demuestras el amor a Jesús? ¿Cómo le demuestras? ¿Cómo le demostramos que amamos a Jesucristo? ¿Cómo le demostramos? ¿Con palabras nada más? Te amo, hasta lloro. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y recuerda que Jesucristo dice, el que quiera venir conmigo, renúnciese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es pare de sufrir, no, es compromiso y es sufrimiento en cierto modo. Porque claro está que si seguimos a Cristo bien comprometidos, vamos a ser más felices en medio de dificultades y problemas. Eso no se quita. Bueno, volvemos otra vez a Juan 14. Entonces, pues, dice así, dice, el que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago, y como voy al Padre, las harán aún mayores. Ahí está. ¿Qué hacía Pedro? Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Jesús no. Entonces, obras más grandes. Así es. Ahora, nosotros tenemos que aspirar a hacer eso. No para presumir, sino para sentirnos grandes, no. Sino para procurar hacer lo que Jesús quiere. Pero para eso tenemos que ser discípulos de Cristo, aprender de Jesucristo, cómo es su doctrina, cómo es su enseñanza. Muchas personas que no son católicas, más bien han dejado de ser católicas por culpa tuya y por culpa mía, porque no nos hemos educado en la fe y no sabemos orientar a los demás. Muchos de nosotros, de nuestros parientes, ya son testigos de Jehová, mormones, adventistas, no sé cuánta cosa, porque nosotros no supimos darle respuesta, porque hemos sido flojos. ¿Qué tanto amamos a Cristo? ¿Qué tanto lo amamos? Así que, pues, los apóstoles están muy tristes porque el maestro se va. El maestro se va. El único que entendía un poquito era Pedro. Dice en Juan 3, en Juan 13:33. Dice, no, ese no es. ¿Está dónde está? Ok. El que entendía un poquito más era Pedro. Juan 13:36. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Más o menos entendía algo así. Claro que los otros apóstoles algo también así, pero no era muy claro. Pero como que el apóstol Pedro sí sabía eso, qué iba a suceder. Por eso dice, yo daré mi vida por ti, cosa que no sucedió así, lo negó, ¿verdad? Es decir, su firmeza no, en el decir eso, pues no era muy buena, ¿no? Por eso no es bueno decir eso. Lo que puede uno decir es,
Señor, con tu fuerza yo quiero hacer esto. ¿Sí? Si tú me das ese don, si tú me das la fuerza, así es. Y ayúdame a no caer nunca en negaciones tuyas. Y si acaso caemos, pues Dios está dispuesto a perdonarnos. Así que pues era el apóstol Pedro el que entendía un poquito mejor. A lo cual le dijo Jesús, en verdad te digo que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Así que el maestro se va. Te invito a que reflexiones un momentito en silencio la palabra. Recuerda el compromiso, no se te olvide tener tu libretita ahí o tu hojita para que apuntes compromiso con Jesús. Porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Jesús, quiero demostrarte que te amo. Quiero comprometerme contigo. Jesús, ayúdame. Quiero corregir mi vida. Quiero vivir de un modo que te agrade a ti. Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Ahora, Jesús, voy a orar como tú nos enseñaste. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga.